Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión profunda en la que vamos a explorar el mundo de la autoestima. Para guiarnos en este viaje, nos vamos a basar en los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. Un libro que va más allá de simplemente definir la autoestima. Ahonda en su importancia, en cómo cultivarla y en los factores que la influyen. Exacto. Responde a 4 preguntas clave que nos hacen reflexionar sobre cómo la autoestima afecta a todos los aspectos de nuestra vida, empezando por 2 pilares fundamentales que Branden nos presenta: la autoeficacia y el autorrespeto. Dos conceptos que van de la mano. La autoeficacia sería la confianza en nuestra capacidad para afrontar los desafíos de la vida. Y el autorrespeto implica ese sentimiento positivo hacia nosotros mismos, hacia nuestro derecho a vivir y ser felices. Es como si la autoeficacia nos diera las herramientas. Y el autorrespeto, esa convicción de que merecemos estar aquí. Para ilustrar la importancia de la autoestima, Branden la compara con el calcio. Una comparación que puede parecer curiosa, pero ilustra muy bien cómo la autoestima, aunque no sea vital para la supervivencia, sí es fundamental para nuestro bienestar. Claro, no moriremos por falta de autoestima como por falta de agua, pero sin ella, nuestra capacidad de funcionar y prosperar se ve afectada. El libro describe las consecuencias de una baja autoestima, por ejemplo, la dificultad para tomar decisiones o la tendencia a autosabotearnos. Y también describe los beneficios de una autoestima saludable: mayor resiliencia y creatividad, relaciones más sanas y la capacidad de alcanzar nuestro máximo potencial. Lo que nos dice Branden es que la autoestima no es un lujo, sino una necesidad básica para una vida plena. Para cultivarla, nos presenta 6 pilares, 6 prácticas que podamos integrar en nuestro día a día. Vivir conscientemente, la autoaceptación, la autorresponsabilidad, la autoafirmación, vivir con propósito e integridad personal. 6 pilares que se interrelacionan, ¿verdad? Y se refuerzan mutuamente. Empecemos por el primero: vivir conscientemente. Branden nos invita a prestar atención a lo que pensamos, sentimos y hacemos, a ser conscientes de nuestras acciones, valores y metas. A veces vamos en piloto automático sin cuestionarnos si nuestras acciones coinciden con lo que realmente queremos. Caemos en lo que llama la traición a la conciencia. ¿Te suena familiar? Es esa desconexión, ¿no?, entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos. Por ejemplo, cuando somos conscientes de un problema pero no tomamos medidas para solucionarlo. Es como si nos engañáramos a nosotros mismos. Y esa incongruencia afecta nuestra autoestima porque nos hace sentir ineficaces. Para ilustrar este concepto en el ámbito laboral, Branden nos habla del ejemplo de un ejecutivo que se anticipa a las necesidades del mercado. Un ejecutivo que, en lugar de solo reaccionar a los eventos, observa tendencias, analiza la información y se adelanta a los cambios. Su éxito se basa en gran medida en su capacidad de vivir conscientemente, de estar atento a su entorno. Y en contraste, menciona la resistencia a los ordenadores como un ejemplo de falta de conciencia. Algo que ahora puede parecernos anecdótico, pero que en su momento reflejaba la incapacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. Un ejemplo que nos recuerda que vivir conscientemente implica estar abiertos al cambio, a aprender cosas nuevas y a cuestionar nuestras propias resistencias. Pasando al segundo pilar, la autoaceptación. Me parece muy revelador cómo Branden explica que no se trata de que nos guste todo de nosotros mismos, sino de aceptar la realidad de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Aceptar no significa aprobar o resignarse, sino partir de la honestidad con nosotros mismos. Exacto. Para facilitar este proceso, Branden propone un ejercicio: mirarnos al espejo y repetir la frase: sean cuales sean mis defectos o imperfecciones, me acepto sin reservas y completamente. ¿Te atreverías a probarlo? Un ejercicio que nos invita a confrontar nuestra propia imagen y aceptarnos tal como somos, sin juicios, sin condiciones. Puede parecer extraño al principio, pero la aceptación es la condición previa para el cambio. Si negamos o rechazamos partes de nosotros mismos, nos estancamos. Solo desde la aceptación podemos empezar a trabajar en aquello que queremos mejorar. El tercer pilar, la autorresponsabilidad, se centra en tomar las riendas de nuestra vida. Se trata de reconocer que somos responsables de nuestras elecciones, especialmente de aquellas que afectan a nuestra felicidad y relaciones. Y no se trata de culparnos, sino de reconocer que tenemos el poder de crear la vida que deseamos. Branden nos cuenta la historia de una abogada brillante que permite que otros se lleven el crédito de su trabajo. ¿Por qué crees que alguien con tanto talento actuaría de esa forma? Es un ejemplo que ilustra cómo la falta de autorresponsabilidad puede afectar incluso a personas con gran capacidad. En el caso de la abogada, su necesidad de aprobación externa la llevaba a minimizar su propio valor. Claro,
Al evitar la responsabilidad de sus logros, también renunciaba al reconocimiento que merecía. Y esa dinámica, a la larga, seguramente minaba su autoestima. Exactamente. La autorresponsabilidad nos empodera, nos permite ser protagonistas de nuestra propia historia y nos libera de la dependencia de la aprobación externa. Esa historia me hace pensar en momentos en los que yo mismo he dudado a la hora de reclamar mi espacio o mis logros. Brandon también ofrece herramientas para cultivar la autorresponsabilidad, como los ejercicios de completar frases. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Son ejercicios muy útiles que nos ayudan a explorar nuestras creencias e identificar áreas donde podemos asumir mayor responsabilidad. Por ejemplo, frases como si acepto un 5% más de responsabilidad por mi felicidad personal o si evito la responsabilidad por mi felicidad personal. Completar estas frases con honestidad puede revelar patrones en nuestra forma de pensar y actuar, y a partir de ahí podemos tomar decisiones más conscientes. El cuarto pilar, la autoafirmación, se centra en expresar nuestras necesidades, deseos, valores y opiniones de forma adecuada. No se trata de ser agresivos o imponer nuestra voluntad, sino de comunicarnos con asertividad, respetándonos a nosotros mismos y a nuestro interlocutor. Algo que puede ser un desafío, especialmente para quienes hemos aprendido a ser complacientes o evitar el conflicto. Recuerdo que Brandon menciona un ejercicio que realizaba con sus alumnos. Les pedía que dijeran en voz alta: tengo derecho a existir. Un ejercicio que, a pesar de su aparente simplicidad, revelaba la dificultad que muchas personas tienen para afirmar su propio valor. Algunos lo decían con timidez, otros con arrogancia, pero pocos con genuina convicción. Esa falta de convicción me hace pensar en las barreras internas que nos impiden expresar nuestra autenticidad y defender nuestros derechos. ¿Cuáles crees que son algunas de esas barreras? La educación, los roles de género, el miedo al rechazo, a la crítica. Brandon también señala que la falta de autoafirmación se manifiesta de forma sutil, en la forma de hablar, en la postura corporal, en la tendencia a disculparse constantemente. Señales que indican que no nos sentimos cómodos ocupando nuestro espacio, que dudamos de nuestro derecho a ser vistos y escuchados. La autoafirmación nos permite conectar con nuestra fuerza interior, establecer límites sanos y construir relaciones más auténticas. El quinto pilar, vivir con propósito, nos invita a reflexionar sobre nuestras metas y alinear nuestras acciones con ellas. No se trata solo de tener sueños, sino de trazar un plan para alcanzarlos, algo fundamental para sentirnos eficaces. Brandon advierte del peligro de vincular la autoestima únicamente a los logros, especialmente en un contexto económico inestable. Si nuestra valía depende de factores externos que no controlamos, nuestra autoestima se vuelve vulnerable. Imagina que te identificas por completo con tu trabajo y de repente te despiden. Ese golpe puede ser devastador si no tienes una base sólida de autoaceptación y autorrespeto, independiente de tus logros profesionales. Es crucial encontrar un equilibrio entre la proyección hacia el futuro y el disfrute del presente. No se trata de obsesionarnos con el éxito, sino de encontrar un sentido de propósito en lo que hacemos. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. El sexto pilar, la integridad personal, nos lleva a la esencia de la congruencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Vivir de acuerdo con lo que consideramos correcto, mantener nuestras promesas, actuar con honestidad. Brandon nos relata la historia de un empresario que se debate entre inflar su reporte de gastos o ser honesto. Un dilema que refleja esa lucha interna, entre nuestros valores y la tentación de obtener un beneficio a costa de la integridad. La integridad es la base de la confianza, en nosotros mismos y en los demás. Cuando actuamos con integridad nos sentimos bien con nosotros mismos, aunque implique renunciar a una gratificación inmediata, y cuando la traicionamos, la herida interna es difícil de sanar. La culpa, el remordimiento, son consecuencias inevitables de actuar en contra de nuestros principios. Y Brandon plantea una pregunta interesante. ¿Qué pasa si nuestros valores son irracionales o erróneos? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el origen de nuestros valores. ¿Realmente nos representan? ¿O hemos heredado un código moral que ya no se ajusta a nosotros? A veces, ser íntegros implica romper con las expectativas de nuestro entorno, desafiar normas. Ese proceso de autodescubrimiento, aunque implique incertidumbre, puede ser liberador. Brandon nos dice que la integridad es el camino hacia una autoestima auténtica, hacia una paz interior que no depende de la aprobación externa. Una brújula interna que nos guía hacia la congruencia y la autenticidad. Seguimos con nuestra inversión en los 6 pilares de la autoestima. En esta parte vamos a explorar cómo las influencias culturales pueden moldear nuestra percepción de nosotros mismos. Brandon nos lleva de viaje por diferentes sociedades a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta nuestros días, para comprender cómo ha evolucionado la idea del individuo y su valor. Un análisis que invita a la reflexión, ¿verdad?
A veces damos por sentados ciertos valores o creencias sin darnos cuenta de cómo han sido moldeados por nuestro contexto. Exactamente. Por ejemplo, Brendan describe la Edad Media, ¿no? Esa mentalidad tribal que no dejaba mucho espacio para la autoestima individual. La seguridad provenía de pertenecer al grupo, al orden establecido, no de los logros o la singularidad de cada persona. En ese contexto, la autoafirmación o la búsqueda de una identidad propia podían incluso ser peligrosas. Imagina lo difícil que sería desarrollar una autoestima sólida en un ambiente donde se prioriza la conformidad por encima de todo. Sin duda. No era una época que fomentara la autonomía ni el pensamiento crítico. Con el renacimiento, la Reforma y la Ilustración surge una nueva concepción del individuo, como ser autónomo, responsable de su propia vida y con derecho a la búsqueda de la felicidad. Y esa transformación impacta en nuestra comprensión de la autoestima. Se empieza a valorar la individualidad, la iniciativa, la capacidad de pensar por uno mismo. Y con la revolución industrial y el auge del capitalismo, se intensifica el énfasis en la productividad, el éxito material y la competencia individual. Lo que tiene sus luces y sombras. Por un lado, se abren nuevas posibilidades para el desarrollo personal, pero por otro, se corre el riesgo de vincular la autoestima al éxito económico, generando ansiedad. Claro, si nuestra valía se basa solo en factores externos, como el dinero o el estatus social, nuestra autoestima se vuelve frágil. Es interesante cómo Branden compara las sociedades tribales con la cultura individualista de Estados Unidos. En las sociedades tribales se tiende a enfatizar la conformidad, la obediencia, mientras que en Estados Unidos se valora la independencia, la iniciativa personal. Si bien reconoce las virtudes del individualismo, también señala las tensiones que genera, especialmente en lo que se refiere a la responsabilidad personal versus los valores institucionales. Es como si hubiera una lucha constante, ¿no?, entre la búsqueda del bien común y la defensa del interés individual. Y hablando de la influencia de la cultura en la autoestima, no podemos olvidar la educación. Branden critica esos enfoques superficiales de la autoestima que a veces se promueven en las escuelas. Esa idea de inflar el ego de los niños con elogios vacíos, recompensas sin fundamento, en lugar de fomentar una auténtica confianza basada en el esfuerzo. Es como darles una medalla por participar, sin importar si realmente se han esforzado. A la larga, este tipo de enfoque les perjudica, porque no les prepara para afrontar los desafíos de la vida real. Es importante enseñarles que el valor del esfuerzo, la perseverancia, son claves para construir una autoestima sólida. Y hablando de contribuir positivamente, ¿qué papel juega la psicoterapia en el desarrollo de la autoestima? Branden considera la psicoterapia una herramienta muy valiosa para trabajar la autoestima de manera directa, no como un simple efecto secundario de resolver otros problemas, sino como un objetivo central. ¿Y cómo se aborda la autoestima en el contexto terapéutico? Una de las ideas más interesantes que propone es la de trabajar con las subpersonalidades para facilitar la autoaceptación. Se refiere a esas voces internas que hemos interiorizado y que pueden ser muy críticas. Esas voces que a veces nos hacen dudar de nosotros mismos, como si fueran ecos de nuestros padres, profesores, figuras que han tenido un impacto en nosotros. Exactamente. El trabajo terapéutico consiste en identificar esas voces, comprender su origen y empezar a dialogar con ellas desde una perspectiva más compasiva. Es como si tuviéramos que reconciliarnos con nuestro crítico interno, para liberarnos de su influencia y construir una relación más amable con nosotros mismos. Así es. Y Branden también destaca la importancia de crear un clima de aceptación en la terapia, para que el paciente se sienta seguro al explorar sus vulnerabilidades y trabajar en sus puntos débiles, sin miedo al juicio. Porque a veces lo que más necesitamos es sentir que alguien nos acepta tal como somos, con nuestros errores. Esa validación externa puede ser el punto de partida para construir una auténtica autoestima. El séptimo pilar, el amor propio. Suena como ese ingrediente secreto para una autoestima a prueba de balas. ¿Y cómo encaja este concepto con los 6 pilares que ya hemos visto? El amor propio sería el motor, lo que impulsa y conecta a los otros 6. Y no se trata de un amor narcisista, egocéntrico, sino de un profundo respeto por nuestra individualidad, con nuestras fortalezas y debilidades. Es lo que nos impulsa a cuidarnos, a crecer, a buscar nuestro bienestar, a vivir una vida auténtica. Tiene sentido. Si nos amamos a nosotros mismos, es más fácil vivir conscientemente, aceptarnos, asumir la responsabilidad de nuestras vidas, afirmarnos y actuar con integridad. Es como si el amor propio fuera el combustible para poner en práctica los otros 6 pilares. Exacto. Y lo más fascinante es que Branden describe un círculo virtuoso. Al cultivar la autoestima a través de los 6 pilares, nuestra capacidad de amarnos a nosotros mismos también se fortalece. Me gusta esa imagen de círculo virtuoso. Cuanto más practicamos la autoconciencia, la autoaceptación, la autorresponsabilidad, la autoafirmación, la vida con propósito y la integridad personal, más fuerte se vuelve nuestro amor propio. Precisamente. Es un proceso dinámico, transformador,
que nos permite construir una base sólida para una autoestima saludable. Y para cerrar nuestra inmersión en los 6 pilares de la autoestima, me gustaría destacar que este viaje no es un destino final, sino un proceso continuo. No es algo que se logra de noche a la mañana, requiere esfuerzo, constancia, una actitud amable hacia nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Habrá momentos de progreso y momentos de retroceso. Lo importante es mantener la intención de seguir creciendo. Y para finalizar esta inmersión, me gustaría dejarte con una pregunta, para reflexionar. Considerando lo que hemos aprendido sobre la influencia de la cultura, ¿cómo crees que los valores de tu comunidad están moldeando tu propia autoestima? ¿Qué oportunidades existen para desafiar o transformar esas influencias, si no te benefician? Una pregunta muy poderosa, que nos invita a ser más conscientes del impacto que nuestro entorno tiene en nuestra percepción de nosotros mismos. Y sobre todo, nos empodera para tomar decisiones conscientes sobre los valores que queremos integrar en nuestra vida. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de la autoestima. Esperamos que las ideas de Nathaniel Branden te inspiren a seguir cultivando este pilar fundamental. Hasta la próxima.